de Investigaciones en Artes, del Instituto de Investigaciones Artísticas. Está con nosotros también Rodrigo Zárate, del Instituto de Investigaciones en Educación, de la UB, y Francisco León, mejor conocido aquí como Francisco de Pares, también del Instituto de Investigaciones en Educación y del colectivo Cotrich. Este conversatorio va a estar difundido en vivo en Facebook, en la página del Cotrich. En YouTube, perdón. Y pues si gustas pasar también, Néstor. Entonces vamos a escuchar primero a Francisco, luego a Natalia y después a Rodrigo, para tener con el público acá una discusión con el director y editor de estas películas. Un aplauso, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues de entrada agradecer a la gente que le interesó la convocatoria. Qué bueno que están por acá y qué mejor que presentar esta película de Néstor pues en un espacio como La Otra, que en algún momento yo me sentía como si estuviéramos en una especie como de cine expandido, ¿no? Porque el patio podría bien ser, por ejemplo, el espacio de un solar o también como que evoca un poco una milpa, ¿no? Yo estoy muy contento de compartir acá con mis colegas, con Rodrigo, con Natalia, también agradecer a Bruno la invitación, y además con Néstor, ¿no? Que bueno, es compañero cineasta, que ahora vamos a platicar un poco más con él, del que ya sigo su trayectoria hace tiempo y bueno, entablar diálogo con ustedes. Yo hice algunas pequeñas notas conforme veía la película y quizá poner en contexto para las personas que no conocen del todo Chiapas, que por lo que nos cuenta el filme que vimos, pues esta se da también en territorio de donde está la organización de las abejas de Acteal, y que tiene muchas resonancias. Seguramente hay alguna fotografía que ustedes han visto más de una vez, por ejemplo, de Pedro Valtierra, que es de una mujer que está expulsando a un militar de su territorio, y que muchas personas piensan que es del Ejército Zapatista, pero en realidad no era del Ejército Zapatista, sino pertenecía precisamente a las abejas de Acteal, al territorio de Xuyep. Pero también pensar que en 1992, cuando se fundan las abejas, era el contexto de la campaña de los 500 años de resistencia indígena, negra y popular. Y ahora, en el contexto actual, pensar también que se están cumpliendo 30 años de los fallidos acuerdos de San Andrés en 1996, a propósito del levantamiento armado zapatista de 1994. Pero también en 1992 hubo una irrupción muy fuerte de lo que en ese momento ya eran zapatistas y que derribaron la estatua de Diego de Mazariegos, colonizador de la ciudad en este caso y después fundador de San Cristóbal de las Casas. ¿Esto por qué lo digo? Porque como parte de las primeras demandas zapatistas en un inicio eran 11, y no es hasta 1996 con las mesas de diálogo que se agregan, por ejemplo, los rubros de cultura e información. Y las comunidades zapatistas, por ejemplo, algunas veces han dicho que existe un tiempo para pedir, otro tiempo para exigir y también otro tiempo para ejercer. Entonces, ver este tipo de cine actualmente que se está haciendo específicamente desde Chiapas, para mí también es ese tiempo de ejercer en términos, digamos, artísticos y cinematográficos. Creo que es un cine que pertenece a un circuito más amplio. También podríamos hablar, por ejemplo, de cine hecho desde el exterior de comunidades, que podríamos pensar que incluso es una especie de cine por demanda, como Corazón del Tiempo, por ejemplo, de Alberto Cortés, o en su momento también La Vocera, de Carolina Coppel y Luciana Kaplan, o también La Montaña, de Diego Rico Sorno, y más recientemente la de Los Sueños que Compartimos, de Juan Carlos Rulfo y Valentina Leduc. Sin embargo, al mismo tiempo, esto no deja de ser, estas películas que mencioné, una cierta mirada externa, y hasta creo más recientemente empezamos a ver otro tipo de frutos, que tampoco tienen 1 ni 2 años, ¿no?
pero que es la consolidación también de las demandas zapatistas, que en su momento, por ejemplo, como respuesta del gobierno federal, se fundó el CELALI, que es el Centro Estatal de Lenguas y Literatura Indígena, pero que no servía como esa respuesta estatal más que para contener de alguna manera el descontento popular. No es así que de manera incluso como una especie de ejercicio de autonomía y también con otros proyectos en su momento como Chiapas Media Project o como Ambulante Más Allá, por cierto, ¿no? También. Ahora vemos toda una nueva generación de artistas e intelectuales en Chiapas que tienen propuestas muy interesantes como las de Néstor, pero que también pertenecen a un circuito más amplio como Ana Shuyep, por ejemplo, que también colabora con Néstor, como María Sojob, como Saúl Cac, también como Shuncero y Liliana Khan, que están haciendo cosas muy interesantes y sobre todo creo que es importante ver que es cine con propuestas, sobre todo desde la defensa de los territorios. También las comunidades zapatistas en algún momento, por ejemplo, decían que hubo un tiempo en el que se hizo arte sobre las comunidades, arte con las comunidades, y actualmente, también desde hace varios años, se hace arte desde las comunidades. Y creo que ese tipo de reflexiones también las podemos extender para el cine. Entonces, casi para cerrar, bueno, yo me preguntaría si este tipo de miradas son como la de Néstor, miradas que de alguna manera regresan a casa, o son miradas que nunca se fueron de casa, ¿no? Y que ahora se abren a partir de soportes como el cine, como la fotografía, pero también el performance y la pintura y muchas otras artes más que comparten las experiencias de los propios pueblos. No cierro sin antes decir que además este es un cine que se hace en contextos de violencia muy fuertes. Se mencionan, por ejemplo, en la película los paramilitares, ¿no? Paramilitares que tienen raíz histórica, como puede ser Paz y Justicia, como en su momento fue Máscara Roja, como en su momento fueron los Chinchulines, pero que ahora tienen otro tipo de configuraciones, pensando en que Chiapas, hasta hace unos años, ahora los datos actuales no lo sé, pero fue el estado más militarizado del país y al mismo tiempo ahora es uno de los estados que concentra la mal llamada guerra contra el narcotráfico, ¿no? Actualmente Chiapas es un territorio que se lo disputan específicamente el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, por ejemplo, a pesar de esa presencia militar. Y al mismo tiempo poner en relevancia pues crímenes atroces que tienen continuidad con la matanza de Acteal, donde recientemente se liberó a sus perpetradores también, pero también como el asesinato del padre Marcelo Pérez Pérez, ¿no? Heredero de la teología también de la liberación de Samuel Ruiz, que acompañó mucho al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y que ahora vemos que también la violencia toca a las comunidades de otra forma, ¿no? En grupos, por ejemplo, como los motonetos, que no dejan de ser especies como de milicias privadas, de sicariato, de jóvenes indígenas, que bien un día pueden actuar en favor de un cacique local, pero también de un grupo u otro del crimen organizado, y que aquí vemos también que el arte y la cultura sirve para sanar el tejido social en muy diferentes ámbitos, ¿no? Lo mismo que la educación, lo mismo que las artes. Me llama mucho la atención el trabajo de Néstor, no solo ¿no? Sino también otro que hace sobre el Modevite, el movimiento en defensa de la vida y el territorio del pueblo Zoque, por ejemplo, de Chalpultenango, donde poblaciones zoques lograron parar la ronda petrolera 2.0 en época de Enrique Peña Nieto, y que sabemos cómo los procesos extractivos están tocando todas estas regiones, pero también pensar que, bueno, son procesos actuales, son procesos vivos, y que precisamente como parte de lo que hacen esto, pero muchas otras comunidades, específicamente mayas y zoques en Chiapas, pero muchas otras más, están defendiendo el territorio a través del arte, ¿no? Y bueno, precisamente la próxima semana hay un evento convocado por las comunidades zapatistas que se llama Rebel y Rebel, Rebelarte y Rebelarte, con B chica y con B grande, que aunque no lo han hecho explícito, yo pienso que es rebelarte de la insumisión, de la insurgencia, pero también un guiño al cine, ¿no? Que también ha acompañado no solo las comunidades zapatistas, sino también muchas otras comunidades que ahora, por lo menos yo interpreto que el trabajo de Néstor, pero muchos otros más, son de alguna manera la consolidación de esas demandas zapatistas, independientemente si las comunidades son zapatistas o no.
Entonces, bueno, creo que es una muy buena experiencia tenerle acá para que nos cuente cómo ha sido desde sus propios territorios el cine como herramienta de denuncia, como herramienta del territorio y también como recuperación de la memoria. Gracias. Pues yo me siento muy honrada de estar aquí con ustedes, compas, y muchas gracias, Bruno, por la invitación. Para mí poder mirar tu trabajo y empaparme de él y conocer a partir de esto, pues es un regalazo. Muchas gracias. Pues a mí me gustaría comentar en la parte como que nos abre Paco del arte, de si el hacer arte está en la comunidad, y pues lo vemos que sí, ¿no? Que nunca ha dejado de estar, que no es que vaya y venga, o además de ir y venir, también prevalece. Y mucho nos lo dicen las imágenes de tus dos, ¿no? Del corto y del medio que nos presentaste, pero sobre todo el segundo. A mí me maravilla la imagen de los árboles moviéndose, ¿no? De la idea de la fragilidad de la vida, de las texturas, de las hojas de maíz, de las nubes que están a ras de tierra y cómo nos regalan ese cacho de cielo. Y pues no puedo dejar de decirlo porque ahora siento que pienso con toda la gente con la que pienso, ¿no? Entonces, de repente siento que estoy robando palabras de los diferentes grupos que compartimos aquí, pero mucho la pregunta que deja al final, o la pregunta o el comentario que deja al final la compañera que dice, pues valorar lo que somos, ¿no? La importancia de esta narración y todas las narraciones que hace el arte por recuperar lo que estamos siendo, ¿no? Que no es algo fijo, sino que se va transformando en el mismo proceso de la comunidad, en los mismos desplazamientos, en la misma violencia que se vive y en la misma fragilidad y belleza con la que se hilan todos estos devenires, ¿no? A mí me impresiona eso de tu trabajo y del arte, como cómo se puede narrar en un momento algo tan sensorial que no tienen palabras, no tenemos palabras para acabar de explicarlo, de cómo se conectan la tierra y el cielo, para no hablar únicamente de una cuestión trascendental de la muerte, sino del estar siendo muerte en la tierra, ¿no? Entonces, bueno, me quedo con esas impresiones y querría que nos platicaras más como de estas otras lógicas que no son, y me atraviesa mucho la idea del tiempo, ¿no? De cómo no es aprovechar el tiempo para algo, sino la idea de la contemplación, la idea del estar, la idea de utilizar el tiempo de otras maneras mucho más cíclicas, mucho más en contacto con otras que pues la carrera individualista de las grandes urbes, ¿no? Y la idea de la pertenencia a la tierra y cómo esto nos lleva a otra lógica de estar conectadas entre todo. Entonces, pues muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Igualmente yo me siento honrado y gustoso de estar compartiendo este espacio con ustedes. De hace rato ver tantas caras conocidas, ahora no veo nada, pero los escucho. Es un placer estar aquí y ojalá más a menudo hubiera actividades de trabajo como esta en el mundo acelerado en el que estamos, con las noticias horribles que aparecen todos los días desde Colombia, desde México, desde cualquier rincón del mundo. Estar en la necesidad de ver una serie de películas para venir a conversar, como las que he visto ahora de Néstor, me di a la tarea de buscar en su canal de YouTube, también en el espacio de la revista, no recuerdo el nombre, Hushailan. Hay un montón de trabajo, les invito a explorar, a navegar ese material. Podemos ir viendo ahí la historia de Néstor y de su colectivo, ¿no? Hay temas que están siempre, la forma quizá a lo mejor se ha ido refinando, pero concretamente estas dos películas que vimos ahora, yo las vi varias veces antes de llegar acá
y fue un deleite, ¿no? Me gusta mucho la manera de construir lo que escuchamos y lo que vemos, lo que llega a la pantalla, la contemplación, como decía Natalia, ver los árboles moverse, ver el humo, ver pequeños detalles, la conjunción de imágenes y sonidos, la forma respetuosa de aproximarse a las personas, los primeros planos en momentos de mucha sensibilidad en el contexto de los personajes, pero al mismo tiempo no se siente como pornomiseria, como esta imagen despreciable que ha circulado en los últimos días de la compañera trans en Colombia, ¿no? Son dos cosas diametralmente opuestas, y ese cuidado y ese cariño, ese respeto del que habla la mujer al final, está en la mirada que nos regala Néstor, en la escucha también. Le comentaba antes de empezar que yo vi las películas con audífonos y hay un universo sonoro riquísimo que pensé que íbamos a perder mucho acá, pero no se perdió tanto. Es como hay un bastante buen sonido y bravo la otra, porque sí, no se perdió tanto. Incluso la imagen también parecía que al haber tanta luz no se iba a apreciar, pero muy bien y se agradece. Entonces, a mí me gusta resaltar eso. Quiero también señalar que yo me aproximé a estas películas en un momento en que tengo la pantorrilla pelada de rascar, de nervio, y esto fue así como un viaje de bajarle, de meterme a ese ritmo de la vida pausado, donde hay tiempo para escuchar, tiempo para observar, no sé. Creo que es un cine que hace falta, que es necesario, y que también es una pena que no haya tantos espacios para conocerlo, para aproximarse a él, que al final me parece que sigue estando en espacios muy acotados, ¿no? Y ojalá espacios como este sirvan para que, además de haber visto este trabajo, podamos seguir explorando otros trabajos de Néstor, y no solo de Néstor, ¿no? También de los otros compañeros y compañeras que mencionó Paco. Se sorprenderán muchísimo. Y pues también me gustaría pues conocer más acerca de la experiencia y de la experiencia de producción en torno a Terra Nostra, ¿no? Porque ya quisiera yo que hubiera en Veracruz algo similar, ¿no? Porque me parece que en Veracruz se produce cine también, pero son como clanes que no se comunican, y unos hacen por allá y otros por allá, y en cambio me parece que Terra Nostra es interesante, ¿no? Porque hay varios cineastas y colaboran entre sí, y pues no sé, ustedes están en el mapa y Veracruz está un poco difuso, ¿no? Entonces, bueno, por ahí lo dejaría por ahora. Gracias. Hola, buenas noches. Bueno, yo soy Néstor y soy de los Altos de Chiapas, pero igual me gustaría, si alguien tiene un comentario, y a partir de eso, pues, poder devolver algo que esté más ahí en común. No sé si alguien quiere participar de allá del público para cerrar aquí el círculo. Por favor. Gracias. Bueno, anoté varias cosas. Primero, justo qué chulada de imagen. Sí me dejó como en un trance bien bonito. Y pues justo estaba pensando como, ojalá tuviera audífonos en este momento para poder escuchar todo eso, porque se nota que hicieron una chambota de sonido, ¿no? Bueno, una duda. El tema, justo me surgió la duda de el cambio de lenguas. Si tenía que ver con los personajes o si era una decisión propia como para notar esta diversidad de lenguas en el espacio. Y de un diálogo que menciona una persona que dice, como mi papá fue uno de los fundadores de la comunidad, y me surgió la duda de si tenía que ver con las abejas o más bien era como de esa comunidad de gente reubicada, o de dónde viene como que
supuse que era importante porque se quedó en las entrevistas y se dejó ahí puesto. Entonces dije, ok, entonces es como de dónde vienen todas esas tradiciones, o si las trajeron como cada una de las personas reubicadas, o fue como una construcción a partir de esa comunidad. Y sé que esto de pronto va más allá del documental, pero quería saber esos dos chismes. Gracias. Bueno, iba a preguntar si alguien más, pero con esto podemos empezar para que no se me olvide. Bueno, antes que nada, agradecerles a ustedes que se hayan dado chance de pues, estar aquí enfrente, sobre todo porque no nos conocíamos. Bueno, solo, o sea, nos conocíamos un poco más, pero a ustedes no los conocía, entonces los estoy conociendo. Y gracias también por acompañarme, por decirlo así, estando acá y ustedes siendo o viviendo aquí, ¿no? Entonces eso se me hace como muy bonito porque me siento pues bastante bien recibido, aparte de los comentarios que me hacen trasladarme y reconectar nuevamente con esta película que tiene casi 10 años, ¿no? Entonces, pues gracias, y gracias a ustedes por estar aquí. En cuanto a esos dos cuestionamientos, pues uno es sí, la primera que es que desafortunadamente a lo largo de la historia, seamos de pueblos nativos, pueblos originarios o no, o de barrios nativos o no, sí hay una invisibilización a la diversidad, ¿no? Entonces, del territorio donde vengo, que son los Altos de Chiapas, pues es que no solo hay tzotziles ni tzeltales, actualmente es un territorio donde hay gran cantidad de personas del mundo, pero gente que es más nativa, pues somos tzotziles, somos tzeltales, pero dentro de esos pueblos también hay 7 tipos de tzotziles, 7 tipos de tzeltales, ¿no? Y para mí eso se me hace muy importante, porque todos las personas que nos llaman indios, pues para ellos somos iguales y en realidad somos bien diferentes cruzando literalmente el arroyito, ¿no? Entonces a mí sí se me hace muy importante reconocer esas diversidades. Y a la vez intento construir en la película que es también un solo lugar, que compartimos un montón de pensamientos y de formas, ¿no? Que son comunes, que no son comunes, ¿no? Pero que no somos iguales, ¿no? En un territorio de 20 kilómetros cuadrados, ¿no? Entonces a mí se me era importante recalcar eso, por eso está en celtal, tzotzil y español. Y el que habla tzotzil también habla español y viceversa, y o sea, somos eso. A mí no era importante idealizarnos como solo hablamos tzotzil, solo no. O sea, no es verdad, ¿no? Entonces para mí era muy importante dejar marcado eso, ¿no? Y lo de Shoyab sí, o sea, el papá del señor sí fue fundador de ese lugar, que luego tomó una importancia por los desplazados que recibió. Pero sí, o sea, les tocó en otro momento, pues también fundar esa comunidad. También casi todos vinieron de experiencias de ser peones, de ser esclavos de los antiguos hacendados locales, ¿no? Y me preguntabas algo, ¿verdad? Sobre Terra Nostra. Terra Nostra. Sí, bueno, podríamos decir que Terra Nostra es una productora que se estableció en Chiapas de 2 colegas, 2 amigues, o sea, una pareja, y que de por sí venían pues aprendiendo del movimiento, sobre todo zapatista, ¿no? Y que desde hace muchos años pues se asentaron en San Cristóbal y decidieron poner una productora, ¿no? Y creo que actualmente, o sea, más bien ya es un proceso como que empezaron a producir, creo yo, o coproducir con otras personas a nivel local. Fue en el 2015, creo, cuando se estaba haciendo esta peli. Y en el 2017-18 salió su primera película de coproducción que se llama Toté, que por muchas historias no ha estado circulando mucho, pero ahí está, ¿no? Y a partir también de ellos empezaron a colaborar con colegas locales. Y bueno, ahorita han estado, no sé, llevaremos, porque yo he estado también ahí, unas más de 10 películas, ya ahorita en 6 o 7 años. Pero es eso, ha sido como una colaboración y también intentando, siento yo,
producir de una manera no convencional, como si una productora te dijera, pues te doy 10 pesos, pero me quedo con tu película, sino todo lo contrario, bueno, colaboremos, tal vez mitad y mitad, lo que haga falta, pero para que todas las partes quienes estén en la producción de la película, pues estemos bien, ¿no? Y porque eso sí es importante, creo que también es una lucha, ¿no? El que las películas sean nuestras, ¿no? Y que si entra un peso, si aquí hubiésemos cobrado 10 pesos o lo que sea, que al menos la mitad de eso sí vaya a lo que fue la producción de la película, porque pues producir una película cuesta mucho, ¿no? Mucho. O sea, esto se hizo, digamos, con nada, pero fácil fueron 150,000 pesos, ¿no? Y eso es nada en la producción de una película, pues, ¿no? Entonces sí se gasta demasiado, ¿no? Entonces, actualmente creo que las películas que están produciendo en Chiapas, no sé, estarán haciéndose con 4 millones de pesos, ¿no? Es decir, a mí me gusta decirlo porque es así, ¿no? Es así. No sé si hay una. Bueno, muchas felicidades, Néstor. Gracias por compartir tu trabajo. Yo tengo 3 preguntas. Una es que si nos podrías hablar un poco más sobre el chulel, porque en la película lo menciona uno de los personajes y creo que sería como bonito que dialogáramos acerca del chulel. La otra es, en la película veo que también hay mucho espacio como de justo de la celebración como de la vida en la vida cotidiana y al mismo tiempo pues me llamó mucho la atención como esa, no sé cómo nombrarle, lo nombro desde Occidente, digamos como sacralidad o como espiritualidad que se da pero en la naturaleza, ¿no? Y yo quisiera preguntarte como qué importancia tiene ese elemento para la resistencia y para el sostenimiento de la vida de los pueblos. Y la otra es, veo que traes una playera de Palestina y quería preguntarte si tú crees que hay como algo en común entre pueblos que están pues del otro lado del mundo, pero también aquí en Abya Yala, ¿no? Y cómo podemos también pensar en que los pueblos, aunque estén lejanos, están resistiendo y defendiendo la vida. Gracias. Sí, yo creo que en la parte de lo que mencionas del chulel, yo creo que como en la vida hay más expertos en ciertas materias que otras, a quienes les gusta pensar más, a quienes les gusta sembrar, a quienes están más en el plano espiritual. Yo estoy en camino a eso, tal vez, a entender un poco más todo esto que es intangible y que nos hace ser o dar energía. El chulel es el alma, por decirlo así, o sea, esa esencia vital, ¿no? Ya me van a colgar allá. Pero en este caso también me quería, e incluso es una cuestión de edición, que yo hice un juego y eliminé un i o un algo y puse mi chulel, mi conciencia. Y a mí, cuando estaba yo construyendo esta peli, dije, es que es un poco también así, es un despertar un poco político, el chulel, ¿no? Es decir, ya no solo nuestro dador de vida intangible físico, sino también nuestro dador de vida en un contexto social en donde tenemos que existir también. Entonces, para mí, hago ese juego, porque digo, ya me van a colgar, ya me lo han dicho, pero localmente. Pero sí, o sea, en el fondo creo que al final el chulele sí es ese nuestro motor interno, sacralizado o no, depende de cómo se quiera ver, ¿no? Eso es por ese lado. El otro era algo así rápido. Sobre lo sagrado en la naturaleza. Claro.
Bueno, sí. No sé si quiero remitirlo concretamente a la película, pero actualmente sí creo que mientras más pisemos tierra, más entendemos qué onda, pues, ¿no? O sea, y entre menos lo hagamos, la verdad es que no podemos percibir nada, ¿no? Entonces ya cada cultura, cada religión, cada región tiene sus formas de conectarse o percibir, diría yo, eso que estamos dejando de percibir, ¿no? Y el percibir, pues, son nuestros sentidos, ¿no? Entonces, en ese sentido, muchas personas, y no solo de la región donde vengo, sino pues, estoy seguro que aquí mismo, quienes estén en vínculo con el medio ambiente, con la naturaleza, y no solo en vínculo porque van a pasarse el fin de semana ahí, sino estando, construyendo, defendiéndola, velando por eso, empiezan a sentir justamente esta conexión, llámese como se llama, espiritual o no, pero que carecería de sacralidad ya, porque lo sagrado parece ser lo que se ve desde fuera, quienes los ves haciendo algo que parece un rito, que parece sagrado, pero tú lo estás viendo. Pero la gente local ni siquiera diría yo que tiene una percepción de lo sagrado. Eso no quiere decir que no sea importante, porque sí hay un porqué, hay unos círculos que se cierran cuando nosotros somos parte de esto natural. Y cuando nos quitamos de eso natural, rompemos esto, ¿no? Porque nosotros somos los que destruimos. Pero en el momento que nos involucremos y entendamos, siento yo, esto de lo que somos, ¿no? Comemos, dormimos, ya, no comemos el oro, no comemos los celulares, pero lo demás sí. Entonces ahí es donde está justamente para mí, es que pues lo sagrado no es algo que ya me permee desde hace un rato, ¿no? Y quizás visto desde fuera puede ser sagrado, de acuerdo a los referentes culturales con los que hayamos crecido. Y lo otro, lo de Palestina, pues yo siento que es un poco lo mismo, que al final en la historia de la humanidad siempre ha habido una gandalla, ¿no? De quienes quieren o están enfermos de poder o de prestigio, ¿no? Y a costa de eso hay un desplazamiento del que estorba. Entonces, las personas que tienen esa patología, pues todos los que no coincidimos con eso, pues somos un estorbo, y Palestina y cualquier otro pueblo campesino de algún barrio bajo de aquí, o de algún pueblo originario de México, de Latinoamérica o del mundo, es algo que estorba, que ensucia, etcétera, y que pues que no son personas, ¿no? O sea, que no son gentes que tienen el derecho a existir, pues, ¿no? Entonces, por ese lado, pues, hay toda la similitud, pero ya no solo con Palestina, es que es una situación global, pues, ¿no? ¿Quién no? ¿Sí? ¿Tú? ¿Yo? No, sí. A mí me encantó, pues, me encantó, tenía la impresión de oler el copal aquí en la otra, y ahí estábamos, y ahora que Néstor me puso a hacer subtítulos del francés al español, me doy cuenta que está muy bien hecho el subtítulo no, sí. Pues a mí me fascinó cómo pusiste, Néstor, en escena a tu mamá y tu abuela. No me esperaba, me di cuenta porque yo sabía cómo se llama tu comunidad, entonces enseguida, pero luego hay un truco porque la abuela dice, ¿cómo dice tú? ¿No? Uno se da cuenta, y creo que no es fácil. Yo quisiera preguntarte esto, ya que Shun Zero ya dio la vuelta al mundo con su película Mamá, ¿cuál fue tu experiencia justamente para sentarlas? A mí me encantó la última escena donde están casi pausando, ya terminaste, y están posando así, como si fuera una foto. Me encantó la estética. No, felicidades, eres un chingón.
Entonces, había una pregunta, perdón. Sí, la experiencia de Sí, es cierto. Sí. Me perdí un poquito. No, pues, bueno, en sí la experiencia de trabajar con todas las personas que aparecen ahí fue muy particular en el hecho de que yo traigo algo ahorita que me gustaría también compartírselos, aunque no esté hecho, pero es que hay un concepto que se llama banquilal allá, ¿no? En lengua celtal, pero en otras lenguas se llama distinto. Yo creo que al menos el totil celtal comparten esto. Y un banquilal es el hermano mayor, verdadero o simbólico, ¿no? Entonces, para mí, las personas que aparecen en el documental son mis hermanos mayores, ¿no? Y antes de hacer esta película, pues yo más o menos ya los conocía desde hace 7 u 8 años, la mayoría, y bueno, y mi abuela y mi madre, pues ya sabrán. Pero entonces, cada uno, o con la gran mayoría de las personas que aparecen, fue chistoso diría un poco más, porque era curioso para ellos que yo les preguntara cuestiones, o que los pusiera frente a cámara, les preguntara cosas que habíamos platicado siempre, todos los días, en cualquier momento, en cualquier hora, y así, ¿no? Y era como otra vez, sí, pero entiendo que está haciendo algo, ¿no? Pero como ellos no tenían la naturalidad de compartir lo que platicamos con una chela, con un café, ¿no? Y sí fue complejo, al menos el compa que fue desplazado también, tuvimos que repetir la entrevista porque era como estar jugando un poco, ¿no? Es como, y no salió chido, no se sentía, no expresaba. Entonces, bueno, hasta que le dije, bueno, vamos al terreno de tu mamá, ¿no? Y nos fuimos, caminamos y ahí hicimos la entrevista y como que fluyó más, ¿no? Y en el caso también de mi abuela y de mi mamá, pues creo que ahí sí hubo un momento en donde, como nunca habíamos hablado muchas cosas, y tampoco fue una entrevista a profundidad, yo estaba aprendiendo a hacer cine, ¿no? Entonces, sigo, ¿no? Pero yo sabía que solo podía tocar un tema, que era básicamente el por qué estaban ellos ahí, por qué tenían un lugar ya en la vida, y todavía no me he clavado en otros temas, poco a poco, pero entonces era el centro, y por eso creo que hay fibras que yo no hubiese sabido manejar en ese momento si los hubiese abierto. Entonces solo abrí una partecita, ¿no? Porque hay tantos dolores que apenas se pasan por encimita, y creo que son fuertes, ¿no? También en esta película, ¿no? Pero sí fue un poco mi pecado de, ¿cómo se dice? No novato, sino más chiquito. Bueno, no sé, de principiante, pues, ¿no? Entonces, y sin tener como miedo ni tanta vergüenza, entonces, pues, como le pregunté, lo que sí sabía es que yo no quería aparecer físicamente, y mi única forma de aparecer fue esa, cuando se refieren a mí. Porque cuando tenía a mis asesores me decían, no, pues, no, pues que te graben y aquí. Entonces, incluso hicimos ejercicios en donde yo me grababa y no sé qué más. Y dije, no quiero porque no me gusta. Y entonces una forma de resolverlo fue eso, que me nombren en 2 partes de la película. Aquí primero y después allá. Gracias, Néstor. Yo quería ver si nos puedes platicar un poco acerca de, digamos, de la recepción de este tipo de cine, quizá no solo hablando de esta película o de otras que tienes, sino más como a nivel amplio, pensando en que por lo menos podría yo identificar, si no es que seguramente hay más, pero 3 públicos, ¿no? Por un lado sería ciertos canales que creo que se empiezan a abrir cada vez más a nivel nacional, ¿no? Pensando en que de repente hay alguna cierta exposición en festivales como Morelia, o también experiencias más como Ambulante y Más Allá, que ha formado, diferentes realizadores audiovisuales a nivel nacional. Entonces hay, creo, un poco de apertura, sin embargo, no son los mismos los fondos que se dedican desde IMCINE al cine, digamos, comercial, al que se hace de comunidad,
que también, bueno, ahí hay una discusión si es cine comunitario, si no es cine comunitario. Alguna vez yo te escuché decir que, bueno, a lo mejor ya cambió la idea, pero que tú lo nombras como, en tu caso, como cine sotzil, ¿no? Que tendría otras características o no. O deberíamos de quitarle incluso ese apellido, ¿no? Y simplemente cine contemporáneo. Otro circuito de producción que se me hace, o más bien de recepción que se me hace interesante es el de los circuitos internacionales, a propósito de lo que decía Bruno. Porque bueno, para quien no conozca a Shun Zero, también recomendamos mucho su trabajo, es muy amigo también de Néstor, y su película Mamá, la última vez que vi había ganado cerca de 22 premios a nivel mundial, si no es que ya más, incluyendo en el Festival de Cannes, por ejemplo. Entonces ahora hay unas otras miradas a nivel internacional, experiencias como el colectivo Mulu, por ejemplo, que está haciendo alianzas a nivel continental entre cine de pueblos indígenas y afrodescendientes, aunque también esas nociones se pueden discutir. Pero quizá para mí más interesante es cómo lo están recibiendo las propias comunidades. Es decir, cuando esto lo muestras en comunidad, en los propios territorios, ¿cómo se recibe? Oye, si pudiera agregar a eso, ¿cómo se recibe a los jóvenes, ¿no? O sea, pues pensando en que hace rato comentábamos cómo fue el proceso de volverse cineasta de Shun y tuyo, ¿no? A partir de estas entrevistas con Bruno, que cuentas cómo fue ese desarrollo. Tú tenías algunos referentes, pero ahora ustedes son referentes de chicos jóvenes, ¿no? Bueno, justo la mía también va por ahí. Como en estas escuelas de formación, como Ambulante Más Allá, dices que fue de tus primeras experiencias y decías que tus asesores como te dijeron, bueno, puedes ponerte en cámara, ¿no? A mí me gusta mucho, bueno, me gustó mucho, no lo había visto, y me late que también es más largo, ¿no? Y por ejemplo, en estos espacios de formación de ambulante, siempre buscan que los cortometrajes sean más pequeños, ¿no? O sea, de menos de 19 minutos, ¿no? Porque dicen que los circuitos de exhibición, no sé qué, ¿no? Y como que creo que sí tienen muy en mente qué tipo de cine, qué tipo de narrativa tiene que, o sea, tienen en mente una narrativa, incluso del cine rural o del cine desde las comunidades, ¿no? O bueno, eso es lo que creo y lo que hemos platicado como con otros compis que también hacen cine desde las comunidades originarias. Y entonces me pregunto si también la resistencia viene de ahí, o sea, si como que veía esto y decía, bueno, y habrá defendido así, como de no, voy a hacerlo más largo, ¿no? Y se me hace bien chido, ¿no? Porque sí mezcla como, pues, varias historias, ¿no? O sea, varias narraciones también, es muy contemplativo y eso está súper chido, ¿no? O sea, como que ese momento de la luna, como que me quedé pensando así, estaba pensando en la película, ¿no? Y dije como, ay, qué bonito, ¿no? Como qué bonito que nos das tiempo también de eso, ¿no? Y entonces me quedé pensando también, como decía Rodrigo, o sea, si estos son también referentes para otros cines, ¿no? Para personas que también estamos pensando en otras formas de hacer, ¿no? Que ya no nos acomodan como esas narrativas también hegemónicas desde el cine. Y si tú crees que ha cambiado también la forma en la que narras a tu comunidad, te narras, y qué ves como ahora que estás viendo de tus primeras películas y cómo ha cambiado las que has hecho. Bueno, empezaría con lo de Francisco, sería pues cómo han recibido, ¿verdad? Yo ignoraría así bastante lo que les suceda a mis compañeros, ¿no? Y lo que sí creo que veo es que cada documental es muy particular, ¿no? Cada película es muy particular en su forma de producción y en la forma que se da recibida, sobre todo porque creo que el cine que estamos haciendo, gracias a los que han luchado antes que nosotros, ahora nos estamos enfocando a temas que suceden dentro de nuestras casas, ¿no? Dentro de nuestras familias. Entonces, en ese caso, nuestra exposición frente a cualquier público, pues no es fácil, y mucho menos la exposición para nuestro vecino, que van a ver nuestros
trapitos al sol, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido sí hay que tener o ha habido esa paciencia y ese cuidado en los tiempos, en cómo se devuelven o se llevan estas películas a ciertos territorios, ¿no? Eso diría como a nivel general, porque no es fácil mostrarte en tu propia comunidad, en tus propios territorios, con un instrumento que es el cine, que todavía no ha sido un fenómeno absorbido por las comunidades en este formato de exhibición. El cine se consume en los celulares, en las compus o en internet, los que tienen, ¿no? Pero consumen el cine, sobre todo gringo, ¿no? Pero consumir en nuestro cine, principalmente, pues sí hay una duda de si eso es cine, ¿no? Pero lo otro es que no importa cómo se llame esa pieza audiovisual, cine o reportaje, lo que llamen. Las personas están viendo algo que todavía no tienen algo con qué nombrarlo, ¿no? Es decir, cine, pues porque es un término del occidente y etcétera, ¿no? Pero localmente es un fenómeno actual y sobre todo en un formato de exhibición, ¿no? Entonces, también son términos generales. Ahora, yéndome concretamente a esta peli, pues lo primero fue, pues claro, presentárselos a las personas que participaron y nada, pues no sé, con una de ellas me encerré un día en mi cuarto y pues siéntate, esto fue lo que quedó y pues nada, lo más importante que me ha pasado con las personas que aparecieron ahí, principalmente fue un agradecimiento. Fue, pues gracias por hacer esto, que es lo que somos, no sabemos si va a recorrer el mundo o no, o sea, no importa, o sea, la pieza ya estaba hecha, aunque lo hubiese visto una persona, ¿no? Entonces, que al final yo diría que esta pieza yo la hice pensando para ellos mismos, como un reconocimiento, un agradecimiento a lo que me han enseñado en los últimos años, ¿no? Entonces, y por eso también el cuidado en la forma y en todo, porque yo no los iba a tratar de ignorantes o por ciertas palabrotas, ¿no? Es decir, que con mucha vergüenza decir, bueno, esto fue lo que quedó también, ¿no? De su palabra y de su compartición del tiempo, ¿no? Entonces, de entrada fue un agradecimiento casi de todas las personas, casi porque no me acuerdo cómo fue, pero de todas de decir, pues sí, o no sé, las señoras que aparecen ahí, ¿no? Y lo presentamos en San Cristóbal y así, pues al terminar fue así, sí, pues eso somos, ¿no? O sea como un orgullo, ¿no? Y ya, ¿no? Entonces creo que eso ha sido bueno, a nivel internacional pues le ha ido muy bien, porque como creo que no hay una pretensión de construir o de imponer un lenguaje político, sino principalmente compartir lo que estamos pensando, sintiendo, lo que nos está pasando y también vincularlo con una historia local, como puede ser la laguna, y esa laguna vincula a todos, pero también, no sé, yo creo que se hace algo digerible para alguien que entiende que está viendo otra cultura, pero que para mí era muy, 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 muy importante desde el inicio es la cuestión de la vida frente a la vida que puede ser la muerte, pero no un asesinato, ¿no? Entonces, por eso yo intento desde el principio, uno de mis motores fue, es que no pasa nada si morimos, pero no podemos dejar nunca que nos maten, que nos asesinen, es decir, nadie es dueño de nuestra vida, ¿no? Entonces, por eso la lucha por la vida, por eso esa defensa de la vida natural, por decirlo así, o de la muerte incluso natural, es la que deberíamos defender. Es decir, si un día voy a morir, pues sí, si me ocurre un accidente está bien, no pasa nada. Pero que alguien venga y me quite la vida, eso sí, estoy en desacuerdo y no lo permitiría nunca, ¿no? Y ahí es donde nace o se alimenta la dignidad, ¿no? Entonces, eso sería por ese lado. Ya me debrayé, pero... y en el caso era de ser referentes, tal vez, ¿no? Sí, yo pienso también en estas películas como piezas de educación cultural, ¿no? De algún modo me queda la curiosidad de saber si esto ha sido visto por jóvenes de esas comunidades, de esa comunidad, jóvenes, niños,
pensar también que es un registro de memoria histórica, que en unos años esa gente ya no estará y entonces las nuevas generaciones tendrán acceso a ese pedazo de espacio y de tiempo que tú construiste, entonces como por ahí. Sí, o sea, también otra cuestión que más allá de cómo haya quedado, sí es un ejercicio de registro, es un ejercicio de hacer justamente un documento consultable, pero tampoco es un documento explicativo. Entonces, porque eso se me hacía algo muy importante al momento de construirlo, de decir, yo no les voy a ir a contar a mis propias personas cosas que ya de por sí saben. Lo único que quiero es que sientan o resientan o revaloren algo que de por sí tienen y lo ven todos los días, como todos los cerros que aparecen ahí, que tienen y son bien ubicables para la gente local. O sea, que no es de gratis esos planos montañosos, ¿no? Es decir, es ese cerro, es este lugar, es esta laguna. Entonces, en el imaginario de ese territorio tienen una importancia y eso no lo voy a explicar más, ¿no? Entonces, en ese sentido también era hacer historia para nosotros mismos, no para afuera, ¿no? Y por eso es decir, pues que en nuestra película o en este cine aparezca lo nuestro, básicamente, pero sin idealizar, es decir, ahí está, es algo que de por sí le damos importancia, ¿no? Eso sería. Y en el caso, yo ignoro quienes han visto, porque esto está libre en internet, ignoro quienes lo han visto así local, porque desgraciadamente pues no hay como muchas capacidades de abrir muchos espacios de proyección, no hay tiempo, no hay recursos, no hay una logística para poder hacerlo, entonces ha sido difícil justamente también exhibirlo a nivel local, no porque no se quiera, sino porque pues uno tiene que hacer otras cosas también, ¿no? Ahora se abrió un Kinoki en Tenerife. Sí. Bueno, ahora, como dices, se abrió como un cine así la semana pasada para pues un pueblo justo de uno de estos lugares que aparece en la película, ¿no? Entonces, pero yo sí ignoraría eso, aunque presiento que de alguna manera el hecho que exista es una, como si es una afirmación de lo posible. Es decir, ¿esto se hizo aquí? Sí. Yo no sé cómo lo interprete, si es gran sí, no lo que sea, no lo sé. Pero que ven que es posible, sí. Y bueno, retomando un poco las palabras de una chica que ahora está proyectando su película en Ciudad de México, que es Anat Suyeb, con una película que se llama Licham, pues ella dice que esta película, y entre otras, pues la inspiraron ahora a lo que está presentando ahorita, ¿no? Y lo ha dicho así abiertamente. Entonces yo creo que de alguna manera algún curioso de secundaria le ha picado, ha puesto Tzotzil y ha aparecido esto y seguramente los ha marcado porque hay cosas que no se cuentan en las casas y sería, o sea, yo pienso que un chavo Tzotzil de 20 años que nunca escuchó la masacre, ve esto y se va a quedar, pero, o sea, estoy seguro que va a quedar muy choqueado, ¿no? Segurísimo. Y un poco lo que le pasó a esta chica, y esta chica tendrá 27 años, ¿no? O sea, decir, pero un chico de 20 años para atrás, ver esto seguramente va a ser muy revelador. Sobre todo porque está la gran parte en Tzotzil insertada. Y, perdón, pero el último era la producción, ¿no? Sobre ambulante. Como si lo defendiste también. Ah, claro. La duración. Sí, no, sí, claro. Afortunadamente también dentro de esta formación que tuve, yo sí reconocería mucho a mis maestras y maestros, porque por lo menos una de ellas me dijo, es que pues, da igual, o sea, no da igual así, no, pero es como, pues haz lo que quieras hacer, ¿no? Decir, y sobre todo me ayudó mucho en el plano de dejar de idealizar que todo tenga que ser en alguna lengua originaria. Es como, bueno, tú ya hablas español, entonces, pues, no te limites, ¿no? Y lo de la duración sí, porque quizás fue el que me tardé un poquito más que los demás, y para ellos fue su primer largometraje como escuela de producción, ¿no? Largometraje y tiene 54 minutos, o sea, todavía un largo son una partida de 60, ¿no? Entonces, pues fue como una primera experiencia y algo que bueno, al menos yo he aprendido es que un documento un poco más largo te da tiempo de abordar más temas y también da la posibilidad de dejar asentado en el corazón, en la cabeza de las personas, algo más profundo y más trascendental que un corto. E incluso a niveles de festivales, pues es muy difícil que un corto se vea,
porque los empalman con otros 10 y te pierdes. Pero afortunadamente ya un largometraje pues le dan su lugar en un momento muy específico y eso es más trascendental. Entonces también yo ahí entendí y yo creo que también ellos mismos, no sé, se dieron cuenta que ya tener un material más largo que pueda complejizar más un tema y una historia era altamente pues positivo justamente para la propuesta de hacer cine más en zonas rurales, ¿no? O campesinas, ¿no? Y no diría comunitario, ¿no? Porque pues, es otro tema y tal vez es otra plática. No sé si hay algo más. ¿Cómo es ahora tu cine? O sea, como de esa primera a la hora, ya que no lo sabemos. Bueno, yo antes con Ambulante había hecho otro documental en el 2011-12 y abrieron otra vez la convocatoria y dije, pues otra vez. Y me aceptaron otra vez y ya fue cuando salió algo más largo. Pero yo con ellos llevo 2 películas. Y luego ya hice otro como en el 2017. Luego me metí de colorista y he estado colaborando con muchas producciones de Chiapas en la parte de postproducción. Y ya recientemente estoy haciendo, bueno, estamos haciendo con más personas, con Mica Sánchez, una poeta zoque. Estamos construyendo pues una nueva película que se llama Nazacopa, que significa pues tierra, universo diría yo, en donde pues ahora vamos a hablar de los seres invisibles. Entonces, como quizás diría yo, como los que están en la primera línea de defensa del territorio, ¿no? Pues muchas gracias. Tenemos que dejar el espacio para los músicos que ya llegaron a hacer las pruebas ya desde hace un rato. Gracias. En nombre de todos los compas acá, de la barra hasta la oficina de la otra, pues muchas gracias. No duden ojear este fanzine de Cucharlan. Aquí hay varios para ir financiando la impresión de otros, ¿no? ¿Y qué más? Pues sería todo y pues no duden darle like ahí a las redes de la otra. Este